versículo 1. Yo le voy a ir diciendo los versículos para que vaya leyendo ahí en su Biblia. Es la última enseñanza del libro de los Hechos. De ahí pasamos próximo domingo a otros libros de la Biblia. Dice la bendita palabra en el nombre del Señor. Hechos 27:1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente o al siguiente día empezaron a lijar. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, 22, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios nos bendiga. Dios Todopoderoso, te damos gracias por la lectura de tu santa y bendita palabra. Muchas gracias, Señor, por este tema tan importante. Un buen siervo de Dios vale en cualquier situación. Por eso, Dios, ponemos delante de ti esta enseñanza para que tú, Señor, la bendigas y bendigas a todos mis hermanos que van a estar atentos a recibir el pan espiritual esta mañana. Muchas gracias, Señor, cumpliendo lo que dice tu santa palabra, no dejando de congregarnos, y también, Señor, trabajando 6 días y guardando el día séptimo como día de reposo. Muchas gracias te damos. Ayúdanos y auxílianos siempre a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Nos comienza diciendo este estudio muy lindo que la presencia de un hombre de Dios es garantía de protección y también de ayuda divina en cualquier situación de peligro de muerte y de crisis de cualquier naturaleza. En este último viaje del apóstol Pablo hacia Roma se dieron situaciones bien difíciles. Esta enseñanza está escrita, hermanos, en un lenguaje vívido. Pareciera que es real lo que vamos a estudiar esta mañana. Es la última enseñanza del libro de los Hechos. Y el versículo para aprenderlo lo encontramos en Isaías 41:10, que ya lo sabemos, yo creo. Dice: no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Es cierto, hermanos, que el apóstol Pablo era un preso más en el barco. Él iba allí como un cualquiera. Nadie lo estimaba como apóstol, ni como predicador, ni como hijo de Dios, ni nada. Era alguien allí. Pero el Señor sí lo consideraba como alguien importante. Si a usted nadie lo considera como importante, para Dios, hermanos, somos el especial tesoro. ¿Cuántos lo alaban por eso? Y tanta estimación Dios nos tiene a nosotros, que dice que somos como la niña de sus ojos.
Qué bueno, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos se sienten orgullosos por eso? No es un orgullo orgullo mundano, sino que es algo espiritual que uno siente, un gozo, una satisfacción, el saber de que somos hechos hijos de Dios, que no somos de la manada. Dice, el Señor lo consideraba y lo usó como su representante en aquel turbulento mar. 3 propósitos: entender que la humillación de un siervo de Dios no puede destruir su fe. Número 2, confiar en que las tormentas del mundo no destruyen la paz del corazón. Siempre estamos nosotros recibiendo tormentas, cuando vienen las adversidades, cuando vienen las situaciones difíciles, los problemas, las pruebas. Pero eso no destruye nunca la paz que nosotros tenemos. ¿Cuántos tienen paz para con Dios? Romanos 5:1. Esforzarse, número 3, por llegar a la meta que Dios ha fijado a pesar de las tormentas. Hay que preocuparnos por llegar a la meta final. ¿Sabe cuándo vamos a llegar a la meta final? Cuando escuchemos la trompeta de Dios. Vamos a salir a encontrarnos con el Cristo de la gloria allá arriba en las nubes. Amén. No tan cerquita ahí, porque sino que un poco más larguito, unos 400 kilómetros va. Ahí donde está la estación espacial Mir. Y amados hermanos, este relato del cuarto viaje del apóstol Pablo desde Cesarea hasta Roma, llega a la capital del imperio. Dice, podemos notar que esta enseñanza está escrita en un lenguaje vívido, que tiene vida, que tiene acción, que no es algo pasivo, sino que vamos a estudiar como que si fuéramos ahí en ese viaje nosotros. ¿Cuántos se van a embarcar? ¿Sabe cuántas personas iban en esa embarcación? 276 personas. Era un peso enorme, lleno de minuciosas observaciones que solo podrían registrarse estando presente el escritor del libro. ¿Quién escribe el libro de los Hechos? Lucas, el que escribió el Evangelio San Lucas. En este capítulo 27 se narra la mayor parte de la difícil y peligrosa navegación hasta el naufragio que casi les cuesta la vida a las 276 personas que ocupaban la nave. Algunos críticos señalan que muchos de los detalles del escritor registra al relatar este episodio solamente indican el amplio conocimiento sobre asuntos de navegación que él poseía. Yo creo que el apóstol Pablo sabía mucho de navegación, porque así, además de que sabía, tenía conocimiento, como conocimiento profundo tenía Moisés también. Sabía mucho de cartografía, de conocer los desiertos y cuánta cosa para la peregrinación. El apóstol también conocía bastante de navegación. Dice, es evidente que lo que Lucas hace resaltar aquí es la providencia de Dios, venciendo todos los obstáculos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Es que nosotros podemos ir embarcados en una situación tremenda, ¿va? En la situación, en la embarcación, hermanos, de los problemas y de las situaciones nefastas que muchas veces vienen a nosotros, pero contamos con la providencia divina. No estamos solos, amén, hermanos, denle palmas al Rey de Reyes. No estamos solos. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. San Mateo 28:20. Y hermanos, dice que otro énfasis del estudio de esta mañana es resaltar cómo el siervo de Dios aprovechó esta situación o esta difícil circunstancia, no para presentar defensa ni cosa, porque ahí lo llevan preso, va para Roma, sino para dar testimonio. Aproveche toda oportunidad, hermana, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Quién era usted o quién usted era antes de Cristo? ¿Quién es usted ahora después de Cristo? ¿Cómo lo ha traído el Señor?
lo ha traído de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Tenemos que testificar, hermano. Eso hacía el apóstol Pablo, no hablaba de otra cosa, sino testificaba de su Dios, quien estaba con él en todo momento. El Señor está con nosotros. ¿Sabe qué dice Hebreos 13:5? No te desampararé ni te dejaré. Eso, hermano, es una promesa que se cumple. Él no nos deja ni nos desampara. Qué bien, hermanos. Vamos a ver entonces, el tema es: un buen siervo de Dios vale en cualquier situación. En cualquier situación. En primer lugar, cómo causar una buena impresión y sacar provecho de ello. Versículos 1 al 3. Leámoslo. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Mire, qué bonito, ¿verdad? Cómo causar una buena impresión y sacar provecho de ello. Porque si hubo gente amable, un hombre amable, bondadoso, un hombre benigno, fue el apóstol Pablo. Él hablaba no con coraje, sino que hablaba humildemente, ¿verdad? Y daba la palabra del Señor, el evangelio, las buenas nuevas, de una forma maravillosa, como lo tenemos que hacer nosotros también, sin andarnos enojando, porque muchas veces hay palabras o preguntas capciosas o cauciosas de la parte de la gente, del inconverso, pero nosotros tenemos que estar tranquilos. Amén, hermano. Así como el apóstol Pablo dice: cómo causar una buena impresión y sacar provecho de ello. Dice, eso de la compañía Augusta significa de la corte imperial. Esa compañía Augusta era una de las mejores compañías en ese tiempo de navegación. Adramitena significa que era de Adramitio. Adramitio era una ciudad. Puerto era un puerto de Misia, en la provincia romana de Asia. Adramitena era la nave. Posiblemente era una buena embarcación de buen calado, porque para que hubieran 200, cupieran, no cabieran, ¿va? No, si cupieran 270 personas, quiere decir que era una embarcación grande. Sí, era una buena embarcación. Humanamente, esa palabra humanamente viene del griego filántropos, que se deriva de la palabra filantropía. La filantropía significa actuar humana o bondadosamente hacia los demás. Nosotros tenemos que ser filántropos, usar la filantropía. Cuando alguien tiene una necesidad, tenemos que apoyarlo, ayudarle, no solamente en oración, sino también meternos la mano a la bolsa y cooperar económicamente para alguna necesidad de esa persona. La filantropía. Sidón, una de las principales ciudades de la antigua Fenicia. Sidón, dice que está situada a 112 kilómetros al norte de Cesarea, de aquí a San Pedro más o menos, ¿verdad? Dice, hermanos, que sus habitantes se dedicaban al comercio, igual a los de la entrada, va, que aquí la mayoría de la gente se dedica al comercio, y se dedicaban también a la navegación, a la pesca y a la industria de la púrpura. Es decir, que hacían crochet, ¿verdad? Bordados, como los que hacía Tabita, ¿va? Dorcas. Y bien, hermanos, la buena impresión que el apóstol Pablo causó, no solo en Julio. Julio era el jefe de la nave, era el mero gerente allí. Tal vez no era el capitán de la nave, pero era el mero mandamás ahí en esa embarcación. Centurión que iba a cargo de los presos.
sino en todos los que iban en la embarcación. Dice que era el reflejo de la presencia de Dios en su vida, como un siervo de Jesucristo ungido con el Espíritu Santo. Se impresionó, ¿va? Él iba impresionado con la presencia del apóstol Pablo allí, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando nosotros oramos al Señor, sabe que emanamos la presencia del Espíritu Santo. Y la gente perfectamente bien se da cuenta, hermano, que nosotros somos hijos de Dios. Pero cuando estamos todos mundanos, hermano, cuando no oramos, no meditamos en la palabra, porque hay cristianos que parecen que sean mundanos, ¿va? Y hay mundanos que pareciera que fueran cristianos, ¿va? Pero nosotros, hermano, cuando estamos bien consagrados y cuando hemos salido a la calle bien oraditos, nosotros vamos emanando presencia del Señor. Y así, hermanos, el apóstol Pablo, ahí estaba la presencia del Señor a través del apóstol San Pablo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dije que el viaje iba a ser largote, que aquel viaje rodeado de contratiempos, por lo que la presencia del Señor le era indispensable en todo. ¿Sabe que la presencia del Señor es indispensable para nosotros en todo lo que vamos a emprender? No solamente en los proyectos espirituales, ministeriales, sino, hermanos, cuando vamos a construir una casa, tenemos que poner ese proyecto en la presencia del Señor. Cuando vamos a viajar, amén, hermanos. ¿Cuántos oran cuando van a viajar? Cuando vamos a tomar los alimentos, vamos también, hermanos, a tener que orar. Entonces, San Lucas no dice cuánto tiempo transcurrió desde que Pablo compareció ante Festo y Agripa hasta el momento en que se tomó la decisión de enviarlo finalmente a Roma. Para allá y para acá lo anduvieron, igual que a nuestro Señor Jesucristo. Lo recibe Pilato, Pilato lo manda a Herodes no haya que hacer, lo manda otra vez donde Pilato. Pilato se lava las manos en una palangana y luego da la orden también para que crucifiquen a Jesús. Entonces, así lo mismo le sucedió al gran apóstol San Pablo. Probablemente que Festo haya tenido que reunir a un buen número de prisioneros que ameritar el viaje tan largo. Allí hicieron una investigación exhaustiva para saber quiénes merecían ser trasladados a Roma, a una cárcel de máxima seguridad. Y pues, dice, hermanos, otra razón pudo haber sido esperar que hubiera una embarcación disponible para trasladarlos a todos. Pero dice, el centurión a cargo de los prisioneros se llamaba Julio, quien vemos a lo largo de la narración que tuvo consideraciones especiales para con Pablo. Qué bueno es, ¿verdad, hermano? Que lo trató. Fíjese que Félix, Agripa, el otro no lo trataron bien, pero Julio lo iba tratando bien. Lo consideraba un buen amigo, posiblemente también lo consideraba un hijo de Dios, un siervo de Dios. Hermano, vale la pena que la gente nos considere a nosotros como buenos hijos de Dios. Amén. Como creyentes fieles. ¿Y cómo lo podemos manifestar nosotros? Dando un buen testimonio. Nos convertimos en luz delante de la gente. Quizás al enterarse de que se trataba de un ciudadano romano y también poseer una personalidad todavía o dotada de virtudes. Sabe que la gente, hermanos, nos puede considerar a nosotros que estamos dotados de virtudes cuando hablamos con soltura de la bendita palabra. Amén. Que le recetamos a la gente un sinnúmero de versículos, se los decimos y también les damos, tengan a bien considerar eso en su casa, puedan abrir la Biblia y convencerse, ¿verdad? Hermano, nosotros tenemos que tener muchas virtudes y una de las virtudes que tenemos que tener es hablar con soltura de la bendita palabra, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar de política ni de fútbol, no sabemos nada, ni de otras cosas, pero sí podemos hablar de Cristo, del Evangelio, amén, hermanos, de las buenas nuevas de salvación. Sí podemos, sí podemos. Y dice, hermanos, una de esas consideraciones fue, sin lugar a dudas, haber permitido que Aristarco y Lucas acompañaran a Pablo. Mire, todos los demás compañeros de Pablo se quedaron allá, pero Aristarco y Lucas, el que escribe posteriormente el libro de los Hechos, iba ahí con él en la embarcación.
Qué lindo, hermanos. Aristarco, dice, era un macedonio de Tesalónica que posiblemente acompañó al apóstol desde Éfeso, donde junto con él fue maltratado. 19:29, usted lo quiere leer aquí. Váyase al versículo, al capítulo 19 y versículo 19. Vamos a verlo. ¿Está conmigo? Dice: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Allí va Aristarco, hermanos, y también Lucas. Lucas, el médico amado, así lo nombra la Biblia, el médico amado. Permaneció fiel al apóstol. En 2 Timoteo 4:11 testifica de él. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? En 2 Timoteo 4:11: solo Lucas está conmigo. Qué bonito, ¿verdad, hermano? El hombre que tiene amigo debe demostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Amén. Dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en momentos difíciles, momentos críticos. Ahí está San Lucas con el apóstol Pablo. La embarcación adramitena se dirigió de Cesarea a Sidón, en Asia Menor. Primer punto de desembarque. Ahí dejaban y recogían pasajeros y mercadería. La embarcación atracaba allí por tal vez unas 2 horas, para que los que iban allí se bajaran sus pertenencias, su equipaje, sus maletas, y luego otros subían, ¿verdad? Es como cuando uno va a Nueva York o cualquier ciudad de los Estados Unidos, cuando uno camina o se da una caminadita ahí en el metro. El metro solo abre nada más 1 minuto, la compuerta, ¿verdad? Entonces abren la puerta, la gente sale inmediatamente, y los que entran también entran, ¿verdad? Entonces, y luego aquel tren, hermano, va pero con una velocidad enorme, porque ese que no lo maneja nadie, está programado, y se paran en la siguiente estación. Así esas embarcaciones atracaban un momento, anclaban allí para bajar a la gente. Pues, hermanos, Pablo pidió permiso al centurión para visitar a los fieles de esa ciudad. Allí, cuando llegaron allí a Sidón, ¿verdad? El apóstol, mire que está bien congraciado con Julio, porque Julio le dio permiso para que saliera y fuera a visitar hacia la carrerita, ¿va? Como cuando hay una reunión aquí, que hay un hermano que viene un hermano viene de Copán, vienes a la reunión aquí, cuatrimestral. Pero en un determinado momento él tiene familias en el barrio El Dorado, entonces hacia la carrera va a visitarlo, ¿va? Dios le bendiga a los amigos, a los familiares allí. Así hizo el apóstol Pablo. No a visitar a familias, sino a visitar a algunos amigos que tenía ahí en esa ciudad. Julio le dio el permiso. En momentos tan difíciles como estos, oiga bien esta pregunta: ¿qué papel tan importante juega la compañía? ¿Qué papel tan importante juega la compañía, el consuelo y las palabras de ánimo de los hermanos en la fe? Nosotros, hermanos, somos llamados a dar palabras de ánimo. Amén, hermano. No dar palabras de congoja, de tristeza, de derrota, palabras negativas. Tenemos que ser positivos siempre. Amén. Y declararnos que estamos victoriosos y que estamos bendecidos, que estamos en victoria. Amén, hermano. Porque muchas veces, ¿cómo está, hermano? Así más o menos, entre Camagua y elote. ¿Y por qué, hermano? Hay que ver, hermano. No, hombre, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermanos. Tenemos que ser positivistas. Y ahí iban Lucas, Aristarco, dando palabras de ánimo a la gente. El apóstol Pablo, no digamos. Y pues es bien importante las palabras de ánimo a los hermanos en la fe. No se preocupe, hermanita, va a salir adelante. Ora por él, le unge. Vale la pena cargar siempre un botecito con aceite, así como este mío. Mire qué gran bote, va.
gran botella de aceite, pero mire, tiene aceitillo, ¿va? Y alguien que esté enfermo, yo me unto el dedito y entonces ministro a esa persona y le doy palabra de ánimo. Además de eso, también hay que dejarle para los refrescos 100, 200 lempiras, 300 lempiras, dependiendo, ¿verdad? ¿Está conmigo, iglesia? Eso es importante, la palabra de ánimo. Es indudable que para ellos también fue muy motivadora la visita del apóstol y oírle testificar las maravillas de Dios. Mire la gente que fue a visitar, ¿va? Esa gente que no quedó atónita con la presencia del apóstol Pablo. El evangelio debe de haber llegado a esta ciudad como resultado del testimonio de los cristianos que salieron de Jerusalén debido a la persecución y llegaron a Fenicia. Dios, hermanos, permitió esa persecución en el año 70 después de Cristo, una persecución enorme. Todo el mundo salió en desbandada por todos lados, ¿verdad? Pero esa persecución sirvió, hermanos, para que esos creyentes hablaran del evangelio y presentaran el mensaje de salvación a la demás gente. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? 11:19, vamos a leerlo. 11:19, gloria a Dios. 11:19, y dice de la siguiente manera: 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Y qué dice, hermano? Bien importante lo que sigue. Dice: no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pues posiblemente hay veces que el Señor no le permite a uno hablarle del evangelio a alguna persona, ¿va? Dios conoce todo. Pero ellos, hermanos, estaban siempre, hermanos, llevando la palabra del Señor a la gente. Vale la pena. Fíjate que la persecución con la muerte, ¿se acuerda cuando Esteban fue apedreado, va? ¿Quién estaba ahí presente? Pablo estaba allí, él dio el visto bueno para que lo apedrearan. ¿Y qué dijo Esteban? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y dice que miró los cielos abiertos y al Hijo sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros nos morimos no miramos a la muerte? La muerte es un espíritu demoníaco. ¿Sabe a lo que miramos nosotros? ¿Cuántos quieren saber? Cuando un creyente fiel se muere, no mira la muerte, sino que mira un coro de ángeles que vienen a llevarlo a la presencia de Dios. Le dan una fuerte palmas al Señor por eso. ¿Ah? Algo maravilloso. Dice: murió el rico y fue echado al infierno, ¿verdad? Allá alzó la voz. Dice: murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Los ángeles lo llevaron. Y eso es real, hermano. Usted no va a ver la muerte. Usted lo que va a ver son ángeles que vienen a llevarlo a la presencia del Señor. Algo maravilloso, hermano, lo que nos espera a nosotros. Vale la pena que permanezcamos fieles. No solamente nosotros los viejos ya de 70, sino que gente joven debe de perseverar. Yo comencé a perseverar desde la edad de 23 años y aquí estoy todavía después de 48 años. Estoy todavía esperando que el Señor venga o que me lleve a su divina presencia. Amén, hermanos. ¿Cuántos se alegran por la muerte? A la muerte no hay que tenerle miedo. Sé que la muerte entró por causa de el pecado de Adán y Eva. Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre de Dios muera una sola vez, después de esto el juicio. Pero nosotros no vamos a pasar el juicio, porque ya Dios nos perdonó, ya inscribió nuestros nombres en el libro de la vida. Nosotros vamos directamente a la presencia del Señor, que se llama el paraíso celestial. Allá nos espera, hermano. Pero tenemos que mantenernos fieles, ¿verdad? No como aquel que cayó muerto estando con una muchachona ahí en un hotel. Qué horrible, ¿va? Cometiendo adulterio. Tenemos que permanecer fieles, firmes delante de Dios. Gloria a Dios. Pablo entonces aprovechó la ocasión
para estar con sus amigos y hermanos en la fe en la ciudad de Sidón. Cuando usted viaje a algún lugarcito, hermano, por alguna razón, algún motivo, hable con la gente del evangelio, con los parientes, ¿verdad, hermano Orlando Villeda? Hay que decirles algo, hermano. Vale la pena, vale la pena. Así como el apóstol, imagínense, un poquito tiempo salió y con la misma regresó otra vez, porque la embarcación en cualquier momento tenía que zarpar para otro lugar, ¿verdad? Bien, hermanos. Segundo lugar, tenemos avance hacia la meta a pesar de los vientos contrarios. 4 y 5. ¿Cuántos lo tienen? ¿Tienen la Biblia abierta? Hechos 27, 4 y 5. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Eso a Sotavento de Chipre. La palabra Sotavento es un término marítimo que viene del latín subtes, debajo, y ventus, viento, debajo del viento. Era una maniobra a especie de zigzag que los capitanes de los barcos efectuaban para abrirse camino en el mar cuando los vientos estaban contrarios a la ruta que tenían que seguir. Wow, ir haciendo zigzag, por debajo, que el montón de agua caía encima de la embarcación y ellos haciendo zigzag iban haciéndose, hermanos, la ruta para llegar a Chipre. Ha de ser tremenda. Ya me muero él. Me da un patatús ahí, hermano. Un paro cardíaco, va. Cilicia, Panfilia, Licia, provincias que fueron la parte meridional del Asia Menor, sobre el mar Mediterráneo. Son islas, ¿verdad? Y ellos van allí. Dice, hermanos, que el viento les era contrario, ¿verdad? En tiempo favorable habrían navegado directamente de Sidón al Asia Menor, a través del mar Mediterráneo, como era la intención original. Versículo 2. Pero ellos iban, hermano, haciendo zigzag porque el viento era contrario. Imagínense ir navegando. No, hombre, es cosa seria, hermano. Cuando uno va navegando contrario, imagínate tener que avanzar en el río Ulúa o en el Chamelecón o en una quebradita contrariamente. Uno no avanza. Pero, amados hermanos, allí vemos que dejando a Chipre a su derecha, solo la miraron nada más, ¿verdad? Ante ese inconveniente tuvieron que costear la ribera oriental de la isla, de sur a norte, seguir hacia el occidente pasando frente a Cilicia y Panfilia. Esto es un relato, hermano, para que nos demos cuenta nosotros cómo nos llegó el evangelio a nosotros. Amén, hermano. ¿Cómo tenemos que hacer para hacer llegar el evangelio a la gente? Ahora tenemos las plataformas virtuales. Ahí está Instagram, está el otro, está la otra. Por donde quiera usted irse con un mensajito para la gente, usted puede ganarse a alguien para Cristo, ¿verdad? Y dice, hermanos, 2 años y medio atrás, Pablo y sus compañeros se embarcaron de Pátara a Tiro, pasando por Chipre, en un viaje que les tomó 5 días. Eso lo encontramos en el 21:3, capítulo 21, versículo 3. Qué travesía más enorme la que tuvo que pasar el apóstol Pablo, hermano. Y nosotros que tenemos todas las de ganar por medio del celular, por medio del teléfono, podemos, hermano, hacer evangelismo personal por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, por medio de Instagram, de TikTok, de lo que sea. Oh, qué lindo, hermano. Puro satélite, hermano. Vía satélite. Imagínense, hermano, si tuviésemos que evangelizar nosotros a través de un mensaje telegráfico. Llegaría como a los 8 días a una aldea. O por el correo una carta, ¿va? Evangelística. No, hombre, eso tardaría tiempo. Pero ahora, hermanos, por la radio,
por la televisión. Hermano, es algo maravilloso. Ahora el viento les obligó a hacer un viaje muy lento. Fíjense que en 5 días cruzaron, según el versículo 3 del capítulo 21. Bueno, lo leemos, hombre, ¿y por qué no? 21:3. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Entonces, pero este viaje, hermano, fue de un montón de días, incluso una odisea terrible. Hermano, nosotros ahora se nos facilita. Tenemos la aviación, tenemos el transporte marítimo, tenemos buenos carros, ¿verdad, hermano? Para ir a hacer una visita, para llevar el evangelio a la gente. Dice que algunos piensan que ese viaje de 5 días les tomó aproximadamente 15 días, con gran dificultad, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermanos, avance hacia la meta a pesar de los vientos contrarios. Usted avance hacia la meta. Aunque vengan vientos contrarios, vengan problemas económicos, vengan problemas familiares, vengan problemas de cualquier índole, usted procure llegar a la meta. Amén, hermanos. ¿Cuántos están procurando llegar a la meta? ¿Ah? Búsquelo pues conmigo. 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9. Y dice, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el viento, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Hay que llegar a la meta. ¿Cuántos están procurando llegar a la meta? Mire, el que llega a la meta es el que mete el gol. Es el que se lleva el trofeo, el que mete muchos goles, ¿va? Nosotros, hermanos, procuremos, aunque los vientos vengan difíciles, situaciones difíciles, usted no debe desmayar. El Señor ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y porque lo importante es que no vamos solos, el Señor va delante de nosotros, ¿verdad? Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y sabe qué es el Señor? Dice, prepara mesa, dice el otro versículo, ¿va? Aderezar es preparar. Preparas mesa delante de mí. ¿Y qué dice? En presencia de mis angustiadores. Podría ser literal ese angustiador que le hace la guerra a usted, que le lleva a la contraria, pero mayormente tiene que ver con los demonios. Los demonios solo ven las bendiciones que nosotros estamos recibiendo. Y el demonio se enoja con Satanás, con sus secuaces. Se enoja que nosotros vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén, hermano. Y por eso dice, ciertamente el bien y la misericordia, ¿verdad?, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La segunda parte o la tercera parte, hermano, de este estudio, ¿verdad?, que estamos estudiando, valga la redundancia, del tema un buen siervo de Dios vale en cualquier situación. Dice, una jornada difícil y bajo amenazas de tiempos peores. 6 al 8. ¿Qué dice? Dice la palabra de la manera siguiente, hermano, 6 al 8. Dice,
Y hallándola allí el centurión una nave alejandrina, hallaron que zarpaba para Italia, no se embarcó en ella. Y navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impidió el viento, navegando a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad. ¿El qué? Costeándola, que la nave, con aquella situación que en lugar de avanzar retrocedían más bien, y la embarcación se movía para un lado y para otro, se llenaba de agua, y hermanos, ahí iban todos haciendo alguna diligencia. Llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Una nave alejandrina es una embarcación egipcia procedente de Alejandría, cargada de cereales que eran enviados a los mercados de Italia. Ahí llevaban frijoles, cebada, centeno, arroz, ajonjolí, ahí iban de todo, ¿verdad? A Sotavento de Creta en una tercera jornada. Así es. Bueno, Buenos Puertos, a pesar de ser un lugar inhóspito, Buenos Puertos, Pablo recomendaba que invernaran allí, pero los marineros quisieron seguir hacia Fenice, y eso, por no hacerle caso al pastor, les fue mal. Al hombre que iba allí, al gran apóstol San Pablo: quedemos invernando aquí, hombre, no nos movamos, aquí vamos a comer de cualquier momento, y vamos a estar aquí comiendo aunque sea poquito para que nos dure, porque no podemos avanzar. Y hermano, en el tiempo de Pablo, Mira era la ciudad más importante de Licia. Su puerto se distinguía porque ahí atracaban grandes buques con cargamentos de granos de Alejandría. Alejandría queda en Egipto, hacia Roma. El cereal egipcio era el producto principal de la dieta de los romanos. El cereal. ¿Qué se considera cereal, hermano? Todos los gramíneas, todo lo que es grano, eso es cereal. Gracias, hermano. Entonces, allí va todo lo mejor para Roma. Dice que, hermanos, este producto iba directamente a los romanos, ¿verdad? Y dice, hermanos, Julio hizo arreglos para transferir a todos los pasajeros a uno de esos barcos que saldría para Roma. Muchos días despacio, debido a los fuertes vientos occidentales, y con mucha dificultad pasaron frente a Nido, península del Asia Menor, los fuertes vientos que azotaban el mar Egeo. Es decir, hermano, que era una tempestad enorme. Imagínese usted, hermano, cuánto le costó al apóstol Pablo, hermano, llevar el evangelio a la gente. Y nosotros, vuelvo y repito y recalco, nosotros tenemos todas las de ganar, porque tenemos todas las redes sociales a nuestro favor, pero muchas veces no hacemos nada. Utilizamos esas redes sociales para mandar otro tipo de mensajes, ¿verdad? Pero, hermano, hablemos. Yo hace poquito mandé ahí a mi familia un mensajote, pero enorme, donde la gente un video, ¿va? El que miramos, está la conferencista hablando, y cuando acuerda, se va adelante, le pega paro. Y otro está haciendo esto, hay una bailarina, y hay un montón, como unas 6, 7 personas. Yo los mandé a mi familia, les mandé ese mensaje, porque tanto que nos afanamos y en un momento podemos morir, hermano. Nos da un paro cardíaco, ahí quedamos fulminaditos, ¿verdad? Pero cuando tenemos salud, hoy que podemos hacer algo, hermano, por la gente, hagámoslo. Llevemos la palabra a la gente, hable del evangelio, dígale a la gente de Romanos 5:8, amén, hermano. Dígale a la gente de San Mateo 7:13, 14, del camino ancho y de la puerta ancha. Háblele a la gente, hermano, porque la realidad es que se puede dar el momento en que ya no vamos a poder, va. Dice, hermanos, Buenos Puertos, la que se encuentra muy cerca de la ciudad de Lasea, en donde permanecieron por algún tiempo, tal vez un par de días. Los encargados de la embarcación no quisieron escuchar el consejo de Pablo de invernar allí,
sino que querían seguir hacia adelante. Los presos dieron a una sola voz: vamos adelante, no importa y nos vamos a morir. Sin embargo, eso los llevó al fracaso porque fueron arrastrados por los vientos hacia el sur. Yo creo, hermanos, que el varón de Dios tiene sabiduría para poder aconsejar. Un diácono, una diaconisa puede dar un buen consejo. Antes de ir a la vieja rufiana o viejo rufiano allá que le va a dar un mal consejo, mejor pídale consejo a un diácono, hombre. ¿Está conmigo? ¿Está Fidel? ¿Está Osmin? Cualquiera de nosotros podemos darle un consejo, hermano sabio. Mire, esta gente no quisieron acatar el consejo de Pablo cuando les dijo: invernemos aquí, hombre, quedémonos aquí un par de días. No, que siguieron adelante. Somos tercos, hermano, muchas veces. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Más bien, si el Espíritu Santo nos hace sentir que no vayamos, no hay que ir, porque nos puede ir mal. La cuarta parte del estudio dice: una visita celestial en medio de un mar tormentoso. 9 al 38, ahí sí es bastante. La lectura dice: por haber pasado ya el ayuno, 14 días de ayuno. El ayuno es una referencia al día de expiación Yom Kippur, que cambiaba de fecha cada año de acuerdo al calendario lunar judío, de los últimos días de septiembre a mediados de octubre. Esta gente estaba supeditada a esos cambios, a las fiestas y cuánta cosa, ¿va? Nosotros, por ejemplo, no podemos estar metidos en el día de San Valentín, hermano, discúlpeme. ¿Mi hermano Fidel? No podemos estar metidos en el día de San Valentín, hombre. Si nosotros ya marcamos la diferencia. El día de San Valentín es un invento. ¿Ah? El día del amor lo encontramos en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para enviar a hermanos. Pero mucha gente cristianota metida en esa celebración. Es penoso. Yo no me meto en la celebración ni de Semana Santa ni nada. ¿Sabe qué? Aprovecho yo el feriadito para ir a visitar a alguna familia. Yo no me voy a ir a otro lugar, hermano. No, hombre, pasé por alto eso el día de San Cristóbal, el jefe de los motoristas, esta cosa, hermano. No, hombre. Que el día de los finados hay que ir a coronar, a ir cualquier otro día. Hágalo otro día. Amén, hermano. Si no necesitamos ni ir ahí tampoco al cementerio a coronar. Allí dice: ay, Dios mío, Eclesiastés 9:5. Anótelo para que lo vaya a leer en la casa. Dice que los muertos están en el olvido. Oiga bien, un saludito hasta el cielo, fulana de tal. No, hombre, es estar loco uno. Ellos no oyen ni nada, están en el olvido. Léalo. Pero estar celebrando el día del amor, yo no le hallo, hermano. Yo estoy en contra de todo eso. Cuando celebramos el día de la madre, ¿sabe a quién le estamos celebrando cuando celebramos el día de la madre? Este año yo voy a pedir que no se me celebre el día del pastor. Yo no voy a querer que se me celebre el día del pastor. Hay que pasar por alto ese día. Cuando le celebramos a la madre, estamos celebrando a la Virgen María. Cuando celebramos el día del padre, le estamos celebrando al patrón San José. 19 de marzo. Hay que pasar por alto todo eso, hermano. Nosotros somos cartas leídas y tenemos que marcar la diferencia. Dele palmas al Rey de Reyes, señores, señores, porque ya somos la sal de la tierra y la luz del mundo, pastor. Pero comete un error meterse a ese terreno. Me meto porque yo no participo de esas cosas. No, yo no participo de esas cosas.
Y estos estaban allí, miren, hermano, Yom Kippur. Un viento huracanado llamado Euroclidón, literalmente noreste. Viento huracanado acompañado de lluvias borrascosas, muy común hasta hoy en el sur central del mar Mediterráneo en la estación fresca. Pueden venir muchos euroclidones a nosotros, hermano. Amén. La pérdida de un ser querido. No, hombre, eso es un euroclidón. ¿Usted cree que yo pasé alegre? Yo pasé 9 meses casi que llorando a mi esposa. Siempre que me acordaba de ella yo me echaba a llorar, donde quiera que sea. Es un euroclidón. Pero yo salí adelante. Amén, hermanos. Cuando murió mi papá, que tanto me amaba, el viejito Lindolfo, era lindo el viejito. Y hermanos, teniendo temor de dar en Sirte, la palabra Sirte significa banco de arena. Teniendo temor de dar en Sirte, pegar la embarcación, la parte de abajo, pegar en arena. Eso es muy peligroso porque puede sufrir un accidente tremendo. Expertos en el mar afirman que la navegación había sido de Cesarea aproximadamente el 17 de agosto y llegaron a buenos puertos los últimos días del mes de septiembre. ¡Guau! Más de un mes. Donde el mal tiempo los detuvo por varios días. Pablo sabía que la época en que se encontraba era la peor del año para navegar, por lo que aconsejó a los encargados a no continuar el viaje. Julio confió más en la experiencia del capitán del barco que en la advertencia del apóstol prisionero. La Biblia dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que atender el consejo del pastor. Hay que atender el consejo del diácono. Amén, hermanos. Y este Julio, mire, no, dijo el capitán del barco, vamos bien. Y mire, por lo que el consentimiento de la mayoría decidieron proseguir con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta. Este se encontraba a 68 kilómetros, mire, de distancia, y por su ubicación los pondría a salvo de los fuertes vientos. Sin embargo, la situación no mejoró, sino que empeoró a tal grado que dieron contra el famoso viento huracanado Euroclidón. Allí había agua, tormentas y viento por todos lados, hermanos. Haber sido horrible, que hizo que la nave fuera abandonada al capricho del viento. El capitán ya no puede hacer nada, ahí la dejó para allá y para acá aquella embarcación. Pero había alguien en la embarcación que estaba asegurado, alguien que contaba con la póliza de protección divina. ¿Sabe que nosotros no necesitamos seguros de vida que valen $1,000,000? El seguro de vida de nosotros se llama San Juan 3:16. ¿Está conmigo, hermano? Un buen amigo mío me dijo: ¿tenés tu seguro? Me dijo: no tengo seguro. El seguro mío es San Juan 3:16. Le dije: no, me dijo, yo tengo un seguro que ya luego termina de pagar $1,000,000, me dijo. Pero siempre te vas a morir, le digo yo. ¿Y para dónde vas? Después de que te mueras, ¿para dónde vas? ¿Vas para arriba o para abajo? ¿Entiende? Es mejor estar asegurado con Cristo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos tienen asegurado ese seguro? Otorgada, dice, por su breve dimisión, Cristo Jesús. Por medio de un sueño, Dios le aseguró a Pablo que su propósito de permitirle llegar ante César no sería truncado por esa violenta tempestad. Por lo tanto, por amor a su siervo, Dios preservaría la vida de todos los que estaban con él en el barco. La invencible fe del apóstol. ¿Sabe que nosotros tenemos que tener una fe invencible, verdad, hermano? ¿Cuántos tienen fe? Si usted no tiene fe, dígale al Señor que le aumente la fe. San Marcos 11, 22, 23, 24. Se manifiesta en sus palabras. Dijo Pablo: yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, porque el ángel del Señor estuvo esa noche anterior con él. Y hermanos, nosotros tenemos que confiar 100% en el Señor, no confiar a medias. Saber de que está escrito, dice hermanos, el que está en mi mano nadie lo va a arrebatar. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es que tenemos que confiar, hermano. La promesa de Dios era que guardaría sus vidas.
no que los trasladaría inmediatamente a Puerto Seguro, de manera que la travesía continuó después de casi 2 semanas de navegar en el mar Adriático. Los marineros intentaron huir al darse cuenta de que se encontraban cerca de tierra, pero Pablo dio aviso al centurión y a los soldados. Oiga bien, por el apóstol Pablo no se fugaron todo ese montón de reos, quienes sofocaron el intento de escape, y se pusieron las pilas los militares que iban allí, los guardias, para que no hubiera un escape. A través de todo este terrible, tormentoso viaje, vemos a Pablo en completo control de la situación, a tal punto que animó a todos los pasajeros a comer, recordándoles la promesa de Dios, que ninguno de ellos moriría. ¿Está conmigo, hermano? No, hombre, vale la pena, hermanos, que en cualquier situación nosotros tengamos reposo. ¿Cuántos reposan en Cristo? Hay gente que no reposa en Cristo. Están tan hermano, en desasosiego. Dios nos ha dado el reposo. Nuestro se llama Cristo, porque confiamos en Dios y en sus palabras. Él mismo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Ya había pasado el ayuno, tan que en una situación ahí se le ve el hambre a uno, hermano. Sí, cuando uno viaja, hermano, cuando el avión va como a 10.000 metros, a aquella gran altura que no se ve nada para abajo, solo se mira una oscuridad abajo, para abajo. Y cuando el barco comienza, el avión comienza a traquear, va. Yo viajé en un avión de Nueva York a Ohio. Iban 360 personas, ustedes no eran delgaditos como yo, eran. Y todo el equipaje, digo yo, qué capacidad de este avión, digo, se va a levantar con este montón de gente. Y ahí arriba 1 hora de vuelo, ¿va? De Nueva York a Ohio. Y mira, había turbulencia y ya traseaba como que íbamos en bus de esos terrestres. Y aquel animal que se hacía, ¿va? Y se movía por un lado y para otro, ¿va? ¿Se imagina ir en una embarcación? Señora, hágase tu voluntad. Olvídese. Pero fíjese, hermano, que cuando uno viaja, lo más bonito es aterrizar, pero no levantarse. Y eso así en todo, ¿va? Cuando uno está predicando, la introducción es la que lo. Pero mire, hermano, cuando uno va para arriba, y ya veníamos de Ohio para Atlanta, para agarrar otro vuelo para San Pedro Sula. Y cuando se levantó aquel avión de Ohio, aquel avión así lo miré yo, ¿qué iba a ver? Y yo miraba así por la ventanita, ¿va? Ay, Dios mío, decía. Iba así aquel animal, tomando altura. No ve, cuando uno aterriza va bien lindo. Vamos a aterrizar dentro de 5 minutos, amárrense bien los cinturones y pega las primeras llantas traseras, ¿va? De ahí que el animal ya va una bien tranquilo, ¿va? Sí se pudo, dice la gente, ¿va? La gente que cree en Dios, ¿va? Y le dan un aplauso al Señor ahí en el avión. Démosle palmas al Rey de Reyes, hermano. Él nos lleva a nosotros a Puerto Seguro sin problema. Ya estoy terminando. Porque ti, hermano Fidel, que aquí no tiene, solo tiene punto principal, pero no tiene incisos. Solo el punto principal y es una sola le puso aquí. Entonces, amados hermanos, estoy terminando. El naufragio que llevó el evangelio a una isla apartada, 39 al 44. Varar la nave, los marineros vieron escena. Bueno, los soldados. Dice que el barco dio contra un banco de arena que hizo que la parte delantera empezara a hundirse, mientras que la popa quedaba expuesta a la fuerza de las olas. El caos era terrible. Mira, hermano, cuando yo estaba leyendo esta enseñanza, yo iba en esa embarcación. ¿Cómo se debe haber sentido la gente? La popa es la parte delantera, quedó así para arriba, y la parte de abajo, hermano, que posiblemente comenzó a introducírsele el agua, no a metérsela, sino a introducírsele. Por eso pensaron que sería mejor. Los soldados vieron esto
y pegaron muchos gritos y un gran peligro que los presos escaparan. Aprovechando la crisis, por eso pensaron ellos que sería mejor matarlos a los soldados. Pensaron ellos, oiga bien, hermano Orlando, los guardias pensaron matar mejor a todos los presos que iban allí antes que escaparan, ¿verdad? Sabían que el castigo para los soldados que dejaban escapar a sus prisioneros era terrible. Pero hermanos, el centurión, quien a estas alturas ya sentía una admiración profunda por aquel enérgico predicador del evangelio, el apóstol Pablo, lo envió queriendo salvar la vida de Pablo. Por segunda vez, la vida de los presos fue preservada por causa del apóstol. Mire, hermano, que nosotros somos de bendición y la bendición nos persigue a nosotros. ¿A cuántos los persigue la bendición? Si no, lea pues Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y allí finalmente unos nadando y otros usando cualquier elemento flotante llegaron a tierra firme, a la isla llamada Malta, apartada de la atención humana, pero cercana al corazón de Dios. Así fue como el evangelio llegó a dicho lugar. No cabe duda de que el capitán Julio, o del que el capitán pensó que con su experiencia lograría dominar la situación, de manera que al final del viaje todos lo reconocerían como un héroe. ¿Pero qué? Eso no, a él no le funciona nada eso. Quien fue héroe fue el apóstol Pablo, por las oraciones de intercesión a favor de todos los presos. Entonces, dice, hermano, tal fue su terquedad que no tomó en cuenta los consejos de un simple marinero como Pablo. Tomemos en cuenta el consejo del pastor, hombre. Si es pastora, si es pastor, tomemos el consejo de un diácono y una diaconisa. ¿Cuántas veces somos como este capitán? ¿Cuántas veces va? Tercos nosotros, hermano. Tercos. Porque hay gente, hermano, que le va mal por la terquedad. Se le aconseja, mire, hermano, quédese en la iglesia, no se vaya, siga adelante, siga perseverando. Allá también está el diablo y los problemas están en cualquier parte. Pero la gente se va para otro lado, hermano, y muchas veces les va mal. Que el Señor nos ayude a reconocer nuestra insuficiencia para guiar el barco. Amén, hermanos. Todos vamos en este barco, ¿va? Todos vamos en este barco. Barco de nuestra vida. En medio de las tormentas del mundo, que el Espíritu Santo nos guíe a puerto seguro. Los marineros quisieron salvar su propia vida, pero Él pidió la de todos. Su absoluta confianza en las promesas de Dios. Sigamos confiando en las promesas de Dios, hermano. El Señor me dice a mí en Hebreos 13:5: no te dejaré, no te desampararé. Nunca Dios nos abandona, nunca Dios nos deja a la deriva. Él siempre está con nosotros para ayudarnos y para bendecirnos. Era el ángel que Dios había enviado para protegerlos y sacarlos con vida de aquel trance agudo, como el trance agudo que pasó Martín Lutero, hasta que lo mataron. Un trance agudo. Pero él pudo decir y escribir un himno que se llama: un castillo fuerte es nuestro Dios. Amén. ¿Para cuántos Cristo es nuestro castillo fuerte? Él es nuestro castillo, Él es nuestro escondedero, Él es nuestro escudo. Dice Salmo 46: Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Ven, hermano Fidel, para que le demos gracias al Señor un momento. Que Dios bendiga a los de la transmisión. Gracias, hermano Wilson, que también se esmera por llevar esa transmisión. Posiblemente nos estuvieron viendo en Houston, así de seguro, ¿verdad? Allá por España también ven la página Templo Red, y por allá también son bendecidos, no digamos en el interior del país. Amén. Entonces démosle gracias al Señor. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Damos las gracias a nuestro Dios por la participación, por la enseñanza. Pongámonos en pie, hermanos.
Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bendición en esta mañana, porque tú nos has permitido, Padre, escuchar tu palabra, Señor. Saber que hombres de la talla de nuestro hermano y apóstol Pablo, Señor, que sufrieron, que llevaron esa palabra de bendición y salvación a los demás. Así nosotros en algún momento también llevamos esa palabra, Señor, para bendición de los demás. Gracias te damos, Señor, muchas gracias. Por eso te adoramos, Padre, y te bendecimos, porque tú nos has dado esta bendición, Señor, de conocerte, de saber tus designios, de entender tus designios, Padre. Honra y gloria sean para ti, Señor. Muchas gracias por todo, Señor, lo que tú nos das, por todas estas bendiciones, porque nos haces saber, Señor, porque nos das a conocer, Señor. Gracias, muchas gracias. Bendícenos de manera especial en esta mañana, Señor, y ayúdanos, Padre, a que podamos también nosotros ser esas personas o esos discípulos, esos apóstoles, que llevemos esa bendición, esas buenas nuevas de salvación a los demás. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Siéntense, hermanos, siéntense.